Cuarto Poder. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Cuarto Poder, gran parte de la información se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esa información pertenece al pueblo, pues ha sido obtenida con dineros de los contribuyentes. El pueblo tiene derecho a saber cómo funciona y se aplica la justicia. Magistrados y jueces son pagados con fondos públicos. Sean bienvenidos. Ever García, Cristian Maradiaga y su servidor Carlos Paz López. Cuarto Poder. La entrevista. Hemos dialogado con Rafael Sarmiento, abogado y diputado al Congreso de la República por el Partido Libertad y Refundación. Desde que se creó el Consejo de Seguridad Nacional que preside el jefe de Estado, desapareció la independencia de los poderes. Urge una reforma al Poder Judicial del país. El abogado Rafael Sarmiento. Saludo también al señor auditorio. Vea, Libre se opuso a más de 30 artículos en la pasada legislatura, en el Congreso pasado, porque consideraba que eran lesivos al interés del pueblo hondureño. Sobre todo que rebajaba penas en delitos importantes como la narcoactividad y la corrupción. Hoy, pues, se vienen a hacer algunos remiendos a esta ley, ¿verdad? Que ya se aprobó, que está en la vacación de la ley, en la vacatio leyes, y que se está pidiendo por las fuerzas vivas del país, por la sociedad civil, por el COEP, y ahora se sumó a la Corte Suprema de Justicia, que se amplíe el proceso de vacatio leyes para hacer algunas reformas, ¿verdad? Nosotros vamos a propiciar y vamos a apoyar en la ampliación de la ley, ¿verdad? Hay varios artículos que efectivamente se deben de reformar. Esperemos que sean reformas profundas y no cosméticas. Pero bueno, esto es un esquema, Carlos, que hay que replantear del sistema de justicia en el país, porque se degeneró desde 2012, que se creó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde prácticamente se rompió la independencia de poderes y hay un superpoder que está por encima del poder legislativo y del poder judicial, que es el poder ejecutivo, ¿verdad? Donde prácticamente ahí se rompe. Entonces, este esquema de republicano que tenemos en Honduras, ¿verdad? Eso hay que replantear. El Consejo de la Judicatura fue un avance importante. Se abusó lamentablemente de esta ley, las personas que estuvieron en ese momento, y se eliminó. Fue un retroceso, porque en la actualidad, en temas meramente administrativos, tiene que estarlo resuelto también el presidente de la Corte Suprema. Hasta para poner una aseadora o un barrendero de un juzgado, por ejemplo, en Olancho, decide el presidente del Poder Judicial. No puede ser así, pues. Tiene que estar en temas estrictamente jurisdiccionales, no en temas administrativos. Lamentablemente, este es el país que tenemos. Tenemos que hacer todo un replanteamiento del sistema de justicia. Es difícil desde que partimos del 2009, un golpe de Estado y que la Corte no lo falló. Es una sala constitucional que falló a favor de una reelección ilegal, ¿verdad? Se han cometido, consideramos, algunas situaciones irregulares que esperamos que se puedan cambiar con el fin de la dictadura, con la salida de Juan Orlando, para recomponer y restablecer el Estado de Derecho, ¿verdad? Y retroceder todas estas situaciones que se han dado, consideramos, de manera irregular y al margen de la ley. Honduras es firmante casi de todos los convenios internacionales y las recomendaciones de los relatores especiales de Naciones Unidas ha sido constante cada vez que vienen, pero el Estado no cumple, en que no hay independencia del poder de justicia en el país. Sí, eso es evidente, Carlos. Creo que tenemos de también buscar mecanismos de elección de estos magistrados donde
se despolitice y existe el principio de no gratuidad para que este poder del Estado, que es el legislativo, que es un poder político, no tenga esa injerencia fuerte sobre el poder legislativo, pero vuelvo y repito, sobre todo este esquema del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde prácticamente ahí se rompe la independencia y estos dos poderes del Estado, el presidente del Congreso y el presidente de la Corte Suprema, prácticamente quedan abajo y se subyugan a lo que determine el presidente de la República, no importa quién sea que esté en la presidencia de la República, pero este esquema debe de cambiar. Las observaciones hechas por el último relator es que hay injerencia de la corrupción, del crimen organizado que no garantiza la seguridad de los jueces y por lo tanto son una amenaza para la justicia hondureña. Totalmente de acuerdo, y usted vio cómo quedó más evidente ese tráfico de influencias con el pasado Consejo de la Judicatura, que lamentablemente las personas que estaban ahí prácticamente corrompieron, por decirlo de alguna manera, este buen inicio que hubo por ir ordenando el tema de justicia en nuestro país. En todos los países civilizados del mundo existe un Consejo de la Judicatura para que sean estos concejales los que vean por todo el tema administrativo del Poder Judicial, donde ampliar o no cortes. Por ejemplo, Lancho, demandamos desde hace mucho tiempo la apertura de una Corte de Tercera de Apelaciones, ¿verdad? Demandamos desde hace mucho tiempo la apertura de que haya una morgue judicial, por ejemplo, ¿verdad? Aunque sea un tema de seguridad, pero que también debería estar, es un tema también que debería estar independiente, porque actualmente las morgues judiciales están bajo la influencia del Ministerio Público y la morgue también debe ser independiente para que sea totalmente imparcial su dictamen. Entonces, son estos temas los que definitivamente tiene que haber voluntad política y eso solamente podría ser un Estado de Derecho, no es lo que actualmente nos encontramos, que nosotros catalogamos como una dictadura. Muchas gracias. Escuchábamos al abogado Rafael Sarmiento y diputado al Congreso de la República por el Partido Libertad y Refundación. Le invitamos a que visite elpulso.hn y usted puede hacer uso de las líneas telefónicas de Radio Globo para comunicarse con Cuarto Poder 2221-6800, 2221-6801 y también puede vernos a través de Facebook Live. Nos acompaña esta tarde el distinguido amigo Carlos Eduardo Reina. Él es el secretario general del Poder Popular del Partido Libre, un órgano de vínculos y estrategias políticas populares para dialogar. Vamos a tocar 3 temas así en batería, como dicen: la reforma al Poder Judicial, partiendo incluso de los últimos acontecimientos. En el Consejo de Seguridad se diseñan las estrategias de seguridad ciudadana y también de garantizar la vida a los privados de libertad. Sin embargo, Honduras ha sido acusado por varias ocasiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por trato cruel contra la dignidad, torturas, asesinatos con armas blancas, con armas de fuego, hasta quemar vivos a los privados de libertad en los centros penitenciarios. Pero también hoy se habla de la suspensión o vacatio legis del Código Penal. ¿Bastará solo con un nuevo Código Penal? ¿O el por qué y para qué la reforma al Poder Judicial del país? Bienvenido, Carlos Eduardo Reina, a Cuarto Poder. Don Carlos Paz, francamente es un gusto poder compartir en este programa. Estuve toda la semana escuchando los programas que han hecho en este espacio de Cuarto Poder y estoy muy contento por ti, porque te conozco, tu esfuerzo, tu lucha, los problemas que has tenido que sortear en tu vida para estar aquí en vivo dirigiendo este programa, conversando con las personalidades políticas de esta nación. Espero que este programa nos sirva para darle un vistazo breve a los grandes temas que son de interés nacional y que a veces nos tienden a confundir o a creer que hay cosas que solo son de soplar y hacer botellas. Y no, o sea, los procesos de cambio, los procesos
de lucha contra dictaduras, contra sectores poderosos, son complejos. Llevan un sinnúmero de dificultades que debemos de ir abordando una por una. Por ejemplo, tú hablabas y escuchaba a Rafael en la entrevista sobre el Código Penal. Bueno, hace un momento conversé con Lidiet, que iba saliendo de la cabina. Yo recuerdo bien cuando el presidente del Congreso Nacional en un momento dijo de que iban a despenalizar los temas de Delitos contra el honor. La honra. Cualquiera de nosotros está expuesto. Ese no es una ley o un artículo dirigido a los periodistas. Va dirigido contra cualquier persona que pueda dar opiniones que digan que alguien se siente ofendido y que lo procesen. Y las consecuencias son la cárcel, inclusive. Yo creo que nadie debe estar en la cárcel por lo que piensa. A pesar de las diferencias que se puedan tener de un índole o de otro, los principios son fundamentales. Y el principio de la libertad de expresión es muy amplio. Y por supuesto, la libertad de expresión no debe de llevar al libertinaje de expresión, pero las sanciones para los excesos en la emisión del pensamiento deben de ser del orden administrativo y lo más en el tema civil. Pero en el ya llevarlo a penal, solo las dictaduras actúan de forma así, Carlos. La justicia hondureña por décadas ha sido señalada. Hoy más que nunca, en los últimos 6 años, 7 años, Honduras ha sido visitada continuamente por especialistas de las Naciones Unidas. Y las recomendaciones es que no hay independencia de poderes. Y se señala directamente el por qué no debe de participar en el Consejo Nacional de Seguridad. ¿Tus consideraciones? La independencia de poderes no es un invento. Estoy subiendo el link que me lo está pidiendo mucha gente para ver este programa. No es una tontería que se le ocurrió a los constituyentes en 1980. Es una doctrina política que surge de la evolución de las sociedades que allá por el siglo XVII se dan cuenta de que el poder absoluto de los reyes debe de cambiar y que la condición de soberano debe de dejar ser del rey y pasar a ser de las mayorías y del pueblo. Y entonces es donde surge la separación de los poderes. El concepto de tener 3 poderes independientes que no le deba subordinación el uno al otro es para generar balances, pesos y contrapesos y una administración del Estado que pueda evitar los excesos de los que veníamos siendo víctimas la humanidad de los reyes absolutistas. Pero aquí en Honduras la separación de poderes desapareció desde el golpe de Estado. Y más aún cuando en el 2012 se conformó el Consejo de Seguridad Nacional, donde tanto el presidente de la Corte, como el del Congreso Nacional, como el fiscal general, como las unidades de, creo que el ministro de Seguridad y de Defensa, están en un ente que lo dirige el presidente de la República. Ahí desaparece. Las órdenes del presidente en el Consejo de Seguridad Nacional simplemente destruyen lo que es el concepto de una república moderna con 3 poderes del Estado. Y por eso ese es otro síntoma más de que vivimos en una dictadura, Carlos. Elementos que se debe de cambiar y no solo hablar de la ampliación de un código penal. Bueno, el Código Penal ha ido cambiando con el tiempo, porque los delitos también van cambiando. Por ejemplo, ahora hay delitos que antes no existían, como lo es el fraude electrónico, como lo es el fraude o las estafas por vía de medios de comunicación electrónicos, etcétera, etcétera. La lógica de todo código en una democracia es corregir los excesos o las violaciones a la ley o los crímenes de los ciudadanos que las cometen. Pero jamás un código debe de construirse para lograr la impunidad en el país.
Y cuando usted lee el actual código, el que se le amplió la vacatio legis el día de ayer, usted se da cuenta que tiene como objetivos no solamente castigar a los que ya se saben, por ejemplo, al que mató, al que tiene un delito de cualquier índole, pero hemos visto con sospecha que algunos delitos les han bajado la pena por el caso del narcotráfico y de la corrupción pública. Dos temas que en este momento todo el pueblo hondureño y la comunidad internacional sabe que nuestro gobierno y que el partido de gobierno está hasta la coronilla de acusaciones y de vínculos con el narcotráfico y con la corrupción. Y vemos que aparecen ahora con un código penal que rebaja esas penas, pero que además hace unas pocas semanas el Congreso, violentando la ley, agregándole un artículo al reglamento interno del Congreso Nacional, se dan el fuero legislativo y se dan la inmunidad legislativa. Uniendo esos tres elementos nos damos cuenta que aquí la autoridad legislativa tiene un objetivo claro de alcanzar la impunidad, de evitar la justicia y de que las cuentas que deban de brindar a las autoridades competentes simplemente a través de estas jugadas en el Congreso Nacional con la mayoría mecánica que tiene el Partido Nacional simplemente se evitan. Todo esto es parte de una dictadura, porque si el presidente de la República fuera un presidente legítimamente electo, que velara los intereses de la nación y de las mayorías, podría vetar eso. Pero también él está de acuerdo en que no haya justicia, en que no den cuenta a los diputados que han recibido cantidades de dinero muy grandes. Y deben dar cuenta, es lo que recibieron. Mi opinión, Carlos, y pueblo hondureño, yo lo he creído siempre así, es que los diputados deben de llegar al Congreso Nacional a legislar. No pueden andar recibiendo fondos públicos para impulsar o para desarrollar obras. Yo entiendo la presión de la que son objeto los diputados, de las comunidades que les piden que les ayuden, pero no es la función del diputado. Debemos crear de alguna manera algún ente en el Ejecutivo que prevé y que brinde a los diputados un espacio para que las solicitudes de ayuda se den de otra forma. Pero de otra forma, así como se está haciendo, Carlos y pueblo hondureño que nos escucha, durante años hemos visto a los diputados repartiendo dinero a la garduña, comprando conciencias, manteniendo el clientelismo político. Y eso es un delito, eso es corrupción, porque usar los dineros públicos para mantenerse en el puesto no es ético y no es correcto. Yo, si llego a ser diputado en algún momento en mi vida, propondré que los diputados no toquen un centavo más allá de su sueldo y que las peticiones que reciban de sus comunidades puedan ser ejecutadas a través de otras vías, de alguna oficina estatal que se abra de desarrollo, de apoyo a las comunidades, etcétera. Busquemos la forma de hacerlo, pero que los diputados no toquen dinero. Eso ensucia al Congreso Nacional. En el siglo XXI, el diputado debe de tener un inventario de las necesidades de su departamento en las áreas importantes: salud, educación, agricultura, infraestructura, cuántas escuelas necesitan repararse, cuántos centros de salud, el médico, la enfermera, el profesor que hace falta, y presentar la iniciativa de ley al Congreso para que se incluya en el presupuesto cuando éste se discute. Así es, Carlos. Disculpa, yo me imagino ya el diputado que ande cuidando las palas, las carretas, porque él está construyendo. Bueno, es que hay una desfiguración un poco del papel legislativo. Yo a veces he visto diputados que parecen regidores o alcaldes haciendo obras, inaugurando cunetas, inaugurando tramos de carretera, inaugurando alumbrados públicos. Está bien que gestionen, pero que no sean los responsables de las ejecuciones de ninguno de esos proyectos, porque no es la función. Debemos crear, ¿sabes cuál puede ser el camino, la solución? A través de las alcaldías. Las alcaldías son las que deben de resolver esos problemas de orden, de infraestructura en sus comunidades. Pero las alcaldías con sus raquíticos presupuestos y ahora con las
¿cómo se llaman? Las transferencias, que se las dan la mitad a la corporación municipal y la otra mitad a los que dirigen el programa de Vida Mejor, que eso es ilegal, porque ese dinero constitucionalmente es de la corporación municipal. De la corporación. Esos también tendrán que dar cuentas en algún momento. Ahorita se sienten cómodos porque la dictadura controla todo, pero esta dictadura se está derrumbando por pedazos y cualquier día de estos termina de caer. Y cuando caiga vendrá la justicia. Y no es que vendrá la persecución. No creo yo que deba de venir un gobierno a perseguir y que su función principal sea la persecución del anterior. Pero sí debe de venir un espacio de justicia donde se rindan cuentas. Porque ya demasiado le ha tocado a Honduras padecer la impunidad. Para concluir este segmento, brevemente, Carlos Eduardo, porque el siguiente será sobre el paro nacional que se está planteando a la sociedad hondureña, una consulta breve. Tus consideraciones con relación a esta ley que aprobaron de alivio de deuda. ¿Cómo se puede entender un alivio si lo que le va a cobrar es en más tiempo? No es un aumento salarial. Hubieron preguntas no contestadas. ¿Qué pasa con el deslizamiento de la moneda? ¿Va a tener un aumento salarial? ¿Qué pasa cuando el trabajador pierda el empleo? ¿Con qué va a responder? Tus consideraciones breves para entrar al otro segmento. Yo creo que estamos ante un gobierno que ante su profunda debilidad y falta de legitimidad lo lleva a tomar medidas populistas desesperadas. Populistas en el sentido correcto de la palabra, en el sentido de irresponsables. Y hacer cosas que lucen que le van a ayudar a mucha gente. Yo creo que lejos de hacer a la carrera una ley de alivio, debería discutir el Congreso Nacional no una ley, sino un planteamiento para el desarrollo de la clase trabajadora del país. Porque ¿de qué sirve que haya un pequeño alivio, una deuda, si la inmensa mayoría de la población no tiene acceso ni siquiera a créditos? Y no hay forma de desarrollar el país, no hay forma de que una pequeña, mediana empresa florezca sin fondos, sin recursos que le permitan instalar un negocio y así desarrollar su vocación de emprendedor, cada hondureño, que cada quien tiene su fuerte. Unos son buenos para la cocina, otros pueden ser buenos para el comercio, otros para una tienda, otros para la confección, otros para talleres, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos casos vemos de hondureños con capacidad que ni siquiera pueden acceder a abrir una cuenta en un banco? Porque los requisitos son muy grandes. Entonces, lo que yo planteo es que debemos pensar fuera de la caja y entender que el proceso de desarrollo nacional pasa por la mayoría de las empresas pequeñas y medianas, que son cerca de 1 millón, de pequeños negocios que contratan al 60% de la fuerza que está productiva del país. Y esos no tienen acceso a préstamos. Esos, en su mayoría, no tienen problemas con la central de riesgo. Ese es otro tema que se debe revisar. La central de riesgo no debe de ser un ancla para el desarrollo. Debe de utilizarse de forma que se cumplan los compromisos bancarios, pero que también pueda ser una herramienta que impulse el desarrollo. Yo veo que aquí en Honduras hay muchas instituciones que por ejemplo, el Tribunal Superior de Cuentas, por muchos años, su función exclusivamente ha sido la de una especie de inquisición, de perseguir y de castigar. Bueno, es parte de la función, pero yo considero que en una sociedad moderna las instituciones deben de tener la capacidad de evitar que se den los malos manejos, porque la inmensa mayoría de los problemas que llevan al Tribunal Superior de Cuentas son problemas administrativos de las alcaldías y de diferentes organizaciones del Estado que por falta de capacitación no saben hacer las liquidaciones adecuadamente. Eso debería de ser una preocupación del Tribunal Superior de Cuentas. Preparar a la alcaldía adecuadamente para que pueda rendir cuentas de manera cabal y así evitarse el proceso engorroso de que por un error de mano o por una falla de forma hacer todo un proceso administrativo y civil contra una corporación
que a lo mejor la solución era muy simple, era que se equivocaron de forma o que se equivocaron de recibo. Cosas simples. Estoy hablando, pensando en voz alta, Carlos. Hay muchas ideas, hay muchas cosas que podemos plantear. No hay mucho tiempo. O el recibo no estaba registrado. O el recibo no estaba registrado. Hay muchas cositas que no, por supuesto, cuando hay delito y cuando hay dolo es distinto. Pero cuando son problemas de ese tipo, lo ideal sería evitar que ocurran. Y la única forma de evitarlo, ¿cómo es, Carlos? Preparando adecuadamente al personal administrativo de todas las corporaciones municipales. Recordemos que cuando uno piensa en corporaciones municipales, piensa en Teguis, San Pedro, Ceiba y en las grandes, pero hay muchísimas más, son 298 de pueblos muy pequeños que manejan 4 o 5 millones de lempiras al año y que el propio alcalde tiene limitaciones en su educación en muchos casos, porque tal vez no tiene los conocimientos necesarios para llevar de forma correcta una administración. O no se encuentra en la comunidad, el municipio, la persona con conocimiento de contabilidad. Así es, se vino a Teus. El del pueblo que era contador se vino a Teus. Sí, entonces es un replanteamiento general de nuestro país que evidentemente no ha funcionado, ha generado desigualdad, pobreza, violencia, narcotráfico y por tanto la solución de nuestro país pasa por una revisión general de todos los procesos en todos los campos y principalmente, el más importante, en la transparencia electoral, que es de donde se emana el poder del pueblo. El pueblo decide y su decisión debe de ser respetada. El Congreso debe ser expresión legítima y transparente de la voluntad del pueblo y no expresión de intereses oscuros que en un Tribunal Superior de Cuentas decidían cuál le gustaba más de los diputados y ellos cambiaban la planilla. Allí hay un magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas de los que recibió fondos departamentales 2006-2009. Bueno. Sí. Cuando retornemos de una brevísima pausa, dialogaremos con Carlos Eduardo Reina las condiciones que deben de generarse en el país, en la nación hondureña, para un movimiento huelguístico, si llamémosle así, o como se le ha denominado, paro nacional de lucha contra la dictadura, lo llama la oposición, para que salga del gobierno. Pero también le invitamos a que haga uso de las líneas telefónicas de Radio Globo a Cuarto Poder 2221-6800, 2221-6801. Una brevísima pausa. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Hemos conversado con el empresario Martín Chicas. Él plantea de que debe de hacerse oposición porque las cosas en el país no están en el orden debido, pero que las protestas deben de ser pacíficas, sin obstruir la movilización del comercio, de la materia prima para el sector empresarial. Le escuchemos al empresario Martín Chicas. Martín Chicas, empresario. Cuando hay también atentos contra la empresa, la propiedad privada, sea pública o privada. Eso no está a la altura del hondureño ni lo que nosotros necesitamos. Hablando económicamente, ¿qué significa un día de paralización en el país? ¿Cuánto pierden los empresarios en un día? Bueno, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha hecho algunas valoraciones y creo que nos hacen referencia a cifras que pueden andar en el orden de 1.500 millones de lempiras al día. Esa es una cifra muy fuerte para una economía que no ha logrado el crecimiento que aún en condiciones normales esperábamos. Ahora, y por ser temporada alta,
viene la Navidad, ¿ya esto también afecta a los empresarios que sean este tipo de paros a nivel nacional en esta época? Claro, afecta la economía y la economía afecta la realidad de la familia hondureña, porque finalmente no vivimos de la política, no vivimos de lo que pueda producir un paro. Esos son derechos que tenemos para hacerlo de una manera pacífica. Nosotros vivimos de lo que genera riqueza, lo que genera el comercio, la producción, la manufactura, la agricultura. Y eso requiere una libertad total de la movilización de la producción y de las personas a los centros de trabajo. Así que espero que todo se lleve a cabo de forma pacífica y que comprendamos que no estamos en la era de los bochinches o de los relajos, al contrario, estamos en la era de tener que darle al país las soluciones que quiere, y si requiere una mano dura de oposición, lógico, estamos para hacer oposición. Y el hecho de que Señor Chica, se anuncia una recesión económica, ¿cómo la el Partido enfrentarán? Liberal participe, ¿qué le dice en esta marcha? Que el Partido Liberal esté participando en este tipo de actividades, que es su partido precisamente. No, tiene todo el derecho. Creo que todos los partidos, esta es una iniciativa política para hacer sentir, hacer una contribución a la población para que valoremos lo que pensamos que se está haciendo correcto o incorrectamente. Pero eso es muy distinto a fomentar una paralización en el país. Eso no estoy de acuerdo ni como liberal, ni estoy de acuerdo como ciudadano, ni como empresario. La oposición sí, la crítica constructiva fuerte sí, medidas contundentes sí, pero no vamos a bloquear la producción nacional ni incomodar a las personas. ¿Cómo enfrentar la recesión económica que se habla que viene hacia el país y que en el mundo? Bueno, creo que hay muchas cosas que hacer. Es la gestión país con responsabilidad. En la medida que las noticias que salgan de Honduras sean positivas, creo que eso va a traer el capital productivo, y ese capital productivo genera empleo, y ese empleo genera circulante, y eso genera una dinámica en la economía, y eso es lo que hay que hacer. Noticias positivas, propositivas, por ahí tienen que encaminarse los esfuerzos del gobierno. Pero ¿cómo esa imagen positiva si se vincula al crimen organizado, narcotráfico con el poder político? Bueno, creo que en todos los países del mundo hay crimen organizado, el nuestro no va a ser la excepción. Quien tengan que responder por el crimen organizado, pues que así lo hagan, que las autoridades competentes pongan mano firme en el asunto, pero eso no debe atrasar la agenda del país. Debemos de buscar siempre respeto a la Constitución, que es la base del desarrollo social y el desarrollo económico del país, y seguir trabajando, levantándonos sin desmayo y asumiendo la responsabilidad que tenemos que asumir tanto a nivel sector privado como sector público, responsablemente para el desarrollo de Honduras. Ese paro anuncia a la oposición que no se detiene, que va a contar con el apoyo de cierto sector privado. Miren, la mentalidad progresista, nosotros buscamos que se haga ver, se haga sentir la incomodidad, pero no necesariamente con lo que aquí se ha pensado que es lo más efectivo, que vamos a tomarnos una calle, vamos a bloquear una calle, vamos a saquear unos negocios. Esa no es la mentalidad progresista, tampoco es la mentalidad del Partido Liberal de Honduras. Lo que el Partido Liberal quiere es progreso, quiere libertad de condiciones de igualdad, y para eso tiene que haber prosperidad económica en el país, y no lo vamos a lograr con una paralización de los sectores productivos del país. Muchas gracias al señor Martín Chica, sector empresarial. Les recordamos que visite el pulso.hn y haga uso de las líneas telefónicas de Radio Globo 2221-6800, 2221-6801. ¿Qué condiciones se deben de generar en el país para un proceso de movilización que se podrá establecer fecha de inicio, pero no de finalización? Carlos Eduardo, secretario del Poder Popular de Libre, pues forma parte de esas decisiones, y con una coalición de unidad de oposición con posicionamiento ambiguo, que sale a implorar ayuda a los Estados Unidos, sabiendo que Estados Unidos reconoció el gobierno de Juan Orlando Hernández y por lo tanto tendrá el apoyo del país del norte. Carlos, es tuyo el espacio.
Gracias nuevamente, Carlos Tocayo. Fíjate que estaba escuchando a Martín Chicas y me hizo imaginarme algunos escenarios. Imagínate si allá en 1789, previo a la toma de la Bastilla, se hubiera reunido Danton y Robespierre y hubieran dicho, oh sí, pero no hagamos acciones que irrumpan el comercio, porque no queremos dañar el comercio que sostiene a la monarquía. No hubiera habido Revolución Francesa y seguiría la monarquía. Y fue esa Revolución Francesa precisamente la que parió la burguesía y el libre mercado y el sistema liberal que ha dominado la humanidad en los últimos 200 años. Yo creo de que los cambios se logran con conciencia y con decisión. Y lo primero que uno debe de tener, ustedes que nos escuchan hoy o nos ven en también por Globo TV, lo primero es identificar del lado de quién se está. Evidentemente, Chica está del lado de la empresa privada. Nosotros no estamos en contra de la empresa privada. Lo que pasa es que no hay prosperidad económica cuando se somete al 70% de la población a la miseria, a la pobreza, para que unos poquitos tengan privilegios y vivan en mansiones y vivan viajando por el mundo, casas por aquí, casas por allá. Esa combinación, esa fórmula de desigualdad provoca una explosión social que todavía en Honduras no se ha dado, pero que ninguna nación de la tierra está vacunada contra eso. La fórmula de la revolución es la desigualdad, es la dictadura, es la opresión, es la negación de los derechos. Eso genera los cambios. Libre propone adelantarnos a un evento violento promoviendo cambios pacíficos a través de utilizar la herramienta fundamental de la democracia participativa para construir nuevos acuerdos nacionales que permitan que la empresa privada pueda crecer, pero también que la inmensa mayoría del pueblo hondureño comience a tener participación en la vida económica de la nación, de la cual está aislada, de la cual ni siquiera pueden ser parte de su mercado nacional por la pobreza en que se vive. Esos son los cambios que planteamos nosotros. ¿Y un paro nacional qué es? Un paro nacional es cuando toda la sociedad se da cuenta de que el cambio es una necesidad urgente y todos están dispuestos a sacrificarse. ¿Y qué quiere decir sacrificio? Bueno, cerrar un negocio unos días es un sacrificio, pero es por un bien mayor, que es sacar a una dictadura vinculada con el narcotráfico. Pero yo veo que estos señores que hablan, algunas personalidades de las cámaras de comercio, o como este señor Martín Chica, se sienten, no les incomoda que nos gobierne un narcopresidente, vinculado directamente con el Chapo Guzmán y con todo lo que escuchamos que dijeron ahí en Nueva York. Entonces, ¿en manos de quién está el paro nacional? En manos de los que estemos decididos. En manos de los que creamos que Honduras merece mejores derroteros. Nuestra lucha no es para dañar a nadie, es para salvarnos como nación de una dictadura que nos ha quitado todo, que nos está matando a los compañeros. Carlos, nos están matando a los compañeros de Libre. La inmensa mayoría de los muertos violentos son militantes de Libre. Sí. Mira lo que le hicieron a nuestro amigo Buenaventura Calderón, allá a su esposa, allá en Gracias a Dios. Un hombre ejemplar, un hombre decente, un hombre trabajador, un comunicador, colega tuyo, un hombre cristiano, que denunció que allá no había justicia, que denunció que el narco estaba infiltrando todas las estructuras del poder en Gracias a Dios. ¿Qué le pasó? Lo mataron acribillado junto a su esposa. Parecido a cómo mataron al reo que escribió la libreta, lo que recibieron los miembros del gobierno. Ante esta realidad y ante esta configuración, si Chica se siente cómodo con eso, bueno, le voy a recordar lo que decía Jorge Arturo Reina, mi padre. Mi padre decía, Honduras está dividida en dos. Está dividida entre los que no comen y los que no duermen. Y los que no duermen por miedo a que se los coman los que no comen.
¿Y qué planteaba mi padre? Que ahora lo plantea Libre. Lo que nosotros, Libre, el Partido Libertad y Refundación, lo que quiere es que coman los que no comen para que puedan dormir los que no duermen. Es una regla sencilla. Es la justicia social, es la igualdad de oportunidades, es el Estado al servicio de las mayorías, lo que necesitamos para desarrollar no solo al ser humano, sino también, como consecuencia lógica, las fuerzas productivas y el mercado. ¿O es que cuando incorpores a más hondureños a tener capacidad económica, ¿dónde van a gastar su dinero? En el mercado nacional, Carlos. Por tanto, los negocios van a florecer. El último experimento que tuvimos en esa dirección fue el gobierno del presidente Zelaya, que tomó medidas económicas para generar que hubiera más dinero circulando en la población. Bajó tasas de intereses, obligó a los bancos a prestar dinero y eso generó un ambiente de crecimiento. Y alcanzamos los crecimientos económicos más altos de los últimos años sin poner un solo impuesto. Y la gente tenía mayor capacidad de compra. Imagínate si ya lo lográramos hacer dentro de una lógica de una constituyente con cambios generalizados dirigidos fundamentalmente al desarrollo del ser humano. ¿Por qué es lo más importante desarrollar al ser humano, Carlos? Porque solo es la mano del ser humano la que produce riqueza. La riqueza no cae del cielo. El oro está enterrado, hay que sacarlo y hay que procesarlo. La carne, los ganaderos, la carne hay que criarla con técnica. Hay que saber cuándo llevar la vaca al rastro. Los que siembran no esperan que la milpa surja de la nada. Hay un proceso técnico que es la mano del ser humano. Cuando tú inviertes en el ser humano y en su desarrollo para que tenga salud, educación y oportunidades, vas a invertir en la generación de riqueza de tu país. Y la generación de riqueza es fundamental para superar las crisis eternas en que vivimos. Vamos a ir escuchando las llamadas telefónicas. ¿Hay llamada? Buenas tardes, le escuchamos. Evidentemente esa ley de solvencia, ¿no? que le van a prestar a uno, mire, eso beneficia a los bancos, y los bancos entre más tiempo tengan, eso es lo único que hizo el gobierno, decir que le den a más tiempo, a largo plazo para pagar la deuda. ¿Cuál hubiera sido lo bueno? Condonen intereses y que la gente pague capital. Eso hubiera sido una ayuda, pero para que a mí me digan, fíjate que vas a pagar los mismos 100,000, nada más que en 5 años, la misma papada es. Evidentemente también tenemos un terrorismo de Estado, y eso hace que la gente le dé miedo movilizarse, que la gente salga a expresarse, y eso no lo puede negar nadie. Están matando jóvenes, estudiantes de los colegios, líderes de las colonias, de patronatos, de juntas de agua. Entonces eso están queriendo cortar a la gente que realmente puede denunciar. Pero también relacionado con el paro nacional, yo quiero decirle al líder acá que por qué los líderes de oposición no son capaces de sentarse, de hacer un planteamiento único, si no va la diferencia de un grupo con el otro. No han podido sentar a los sindicatos, no han podido sentar a los campesinos, a los indígenas, a los negros, no los han podido sentar en una mesa, a los maestros, a las enfermeras, a los transportistas. Todo el mundo está incómodo en este país, pero no ha habido una capacidad de los líderes de sentar a esas personas, y yo le aseguro que ahí sí podría haber un gran paro nacional. Y otra cosa le voy a decir también, y esto va para todos los diputados de Libre, ¿no? Libre, y con mucho orgullo soy de Libre. En el 2009 nosotros hicimos campaña con nacatamale, con enchiladas, con horchata, con mondongo, y así llevamos muchos diputados, pero a esta fecha ya estos diputados reciben un sueldo, señor. En ese tiempo no recibían nada, y no son capaces de decirle, ¿cómo le traigo yo unas 200 personas de la venta de Reitoca? ¿Cómo las traigo a este lugar? Yo no tengo pisto para traer esa gente. Pero ¿dónde están esos líderes que digan, mire, señores, vayan, tráiganos unos 2 buses? Porque esa gente quiere venir, pero lo que decía el mismo Carlos Eduardo ahorita, hay gente que no come y hay gente que no duerme, y esa gente que no come
no puede pagar un pasaje para venirse para acá a una movilización o salir a las carreteras principales a tomarla. Tiene que haber una inversión, tiene que haber algo que mueva a esta gente, por lo menos a darle una burrita, hombre. Miren, nosotros la miramos tile, donde estamos jodidos con este gobierno. Eso indica a esta fecha, después del 2009, que el mejor gobierno que ha habido en los últimos 20 años ha sido el de José Manuel Zelaya Rosales, donde nosotros teníamos muchas cosas que hemos perdido a esta fecha. Le agradecemos Muchas mucho. gracias. Vamos a solicitar brevedad para que puedan participar otros. Hay que ser breve para que puedan participar otros. ¿Hay otra llamada? Buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. Bueno, se cortó. Carlos Eduardo, así intercalando con las llamadas, las condiciones que debe de irse generando, seamos claros, libre es el de la movilización de masas. Lo ha hecho en los últimos 10 años, o sea, después del golpe de Estado. Han surgido las antorchas, que sabemos que los movimientos sociales de esa naturaleza son espontáneos, también la plataforma y la resistencia por la demanda y la resistencia, sí, que es la que se ha mantenido. Así es. Fíjate que hay que recordar una frase morazánica: no se ganan batallas con soldados forzados. La decisión de asumir el rol de ciudadano consciente, dispuesto a mejorar las condiciones de su país, no todos los hondureños la tienen. Y eso es una realidad. Usted escuchó a Chicas. Chicas es un hombre con formación, con educación, pero que cree que Honduras está bien. Y que hay que decirnos cosas, pero no hay que hacer nada que vote al gobierno, porque entonces es un problema. Yo creo que solo déjame terminar una frase que quiero dejar clara. Yo pediría que dejen de pedirle al pueblo que haga más sacrificios que lo que ya está haciendo. Son 10 años de lucha los que ha tenido este pueblo hondureño. El paro nacional fue una utopía desde el 2009. Eran centenares de miles de hondureños durante 7 meses en todo el país manifestándose. Y los sectores económicos y los sectores sociales no acompañaron a un paro nacional. Ni los del transporte, ni las gasolineras, ni los supermercados, ni los bancos, ni los agricultores, ni los cafetaleros, ni los ganaderos, como tampoco las organizaciones sociales como los campesinos organizados, a excepción del MUCA, como las centrales de trabajadores, no nos acompañaron, como las centrales, los colegios magisteriales, en el 2009 sí nos acompañaron. Fueron columna vertebral de la resistencia, pero del 2009 para acá han sometido a la autoridad magisterial y han debilitado mucho ese movimiento. Todos esos sectores son responsables de un paro nacional. El pueblo hondureño ha puesto muertos, ha aguantado toletes, ha aguantado gas, ha aguantado persecución, está aguantando hambre, está aguantando las condiciones de miseria a las que nos somete el actual gobierno. Ahora, llamémosle la atención a esos sectores que al final también son responsables de que Juan Orlando esté ahí. Porque les gusta decir que están incómodos con el gobierno, les gusta decir como que estuvieran en contra de él, pero no mueven un dedo para que esto cambie. Lo que nos indica es que nos están engañando. E inclusive algunos sectores de la oposición política actúan así. Tienen como objetivo atacar a Juan Orlando para refrescar la dictadura. Y la dictadura es el sistema neoliberal que tiene a Juan Orlando de administrador y que tiene sometido al 75% del pueblo hondureño a la pobreza y a la falta de oportunidades. Le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Sí, buenas tardes, Carlitos, y también Carlos Eduardo. Buenas tardes. Le hablo de Progreso. Yo quisiera decirle que realmente para salir adelante, yo le hablo a un miembro del Partido Libre, del cual pues hemos estado activos desde el golpe de Estado, desde el 2009. Pero sí, recordando aquellos tiempos, el presidente Zelaya en su gobierno nos dio abundancia, teníamos recursos para movilizarnos y estar en la lucha en aquellos tiempos. Hoy los tiempos han cambiado, estamos muy raquíticamente restringidos y no nos, como dijo el compañero que me antecedió en la palabra, hay carencia. A Carlos Eduardo le quiero decir que por favor, después de que pase esta lucha, que la logremos y restablezcamos el país como se debe para emprender a rescatar el país y emprender hacia el desarrollo,
quisiera decirle que le pido al presidente Zelaya, a la coordinación que los recursos del partido logrados a través de la deuda política se vengan, lo reviertan a la base para hacer capacitaciones políticas, porque eso nos hará más fuertes, eso nos hará más productivos para hacerlo crecer, porque no se hace eso, y eso lo hemos pedido en muchas reuniones que el partido no esté ha hecho eso y no se haga. Se quiere que se devuelva para bien del partido. Y lo otro también hay que perdónenme por el espacio, pero es importante, es necesario hablar con todas las fuerzas, ¿cómo se llama?, del país, los gremios sindicales, los gremios magisteriales, porque yo he hablado con algunos de ellos y dicen que no participan porque tienen miedo, o sea, una de dos, tienen miedo o los han pisteado bajo. Muchas gracias por la oportunidad, Carlitos. Muchas gracias a ustedes, Progreso. ¿Tenemos otra llamada? Adelante, buenas tardes. A Juan Orlando lo tuvimos delito de caer, pero como vino el idiota, salvó a Narrala y le paró bola a los gringos, se fue para Washington, se cayó la lucha. La otra, ¿quién avaló la reelección? El Partido Libre. Si Zelaya habrá dicho, no vamos a ir a votar porque es ilegal, tomó la escuela y aquí nadie va a votar, que había revertido la lucha. Pero no, si se va, yo me voy. Si se reelige, yo me reloj. Mire, César Toya está en la presidencia. Ahora estamos cagados, que no lo podemos sacar por idiotas que somos, y aquí, líderes que luchen por el país más. Aquí lo que es un chamberio oportunista. Feliz tarde. Gracias por comunicarse, Cuarto Poder de Radio Globo. Buenas tardes, le escuchamos. Enojado el amigo. Adelante. Aló. Sí, le escuchamos. Aló. Adelante. Le escuchamos. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes, Carlitos y Carlos Eduardo. Reina, ahí un ilustre expositor que lo estoy escuchando. Bueno, miren, el abogado Carlos Reina tiene razón. Se han tocado la mayoría de las organizaciones sociales para que apoyen, y en realidad no se les mira ese interés. Una es, y no es de desconocerlo, que también es por miedo. Pero caso que hemos visto la semana pasada con el asesinato de los dos compañeros que sucedió allá en el departamento de Empira, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero yo creo que hay una periodista ahí mismo de Radio Globo que dice que el pueblo es cobarde. El pueblo no es cobarde. El pueblo de Honduras es un pueblo vigoroso, es un pueblo fuerte, pero lamentablemente muchos medios de comunicación han domesticado por años la mentalidad de los ciudadanos, por un lado, y por otro lado no podemos tampoco desconocer el miedo a la policía a ser asesinado por la misma autoridad. Yo creo que es importante que la población cree conciencia, así como también es importante que ciertos líderes de la oposición ya no pongan estas caras tan visibles, porque los medios de comunicación les han tergiversado. Precisamente esa persona la han tergiversado como de oportunista y cosas así. Entonces yo creo que es importante tomar en cuenta varios factores para poder sacar adelante la lucha, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias a usted por comunicarse, Cuarto Poder. Bueno, continuamos con... ¿Hay otra llamada? No, continuamos. Entonces ya estamos llegando al final del programa, Carlos Eduardo, minutos. La despedida ya de esa lucha que, reitero, se puede establecer una fecha de inicio, pero que será larga. No se podrá establecer el día final. Bueno, llevamos 10 años. Desde el golpe de Estado en diferentes etapas, pero son 10 años consecutivos de lucha, de sacrificio del pueblo, a quien yo rindo el sombrero al pueblo hondureño, rindo el sombrero a la resistencia, que ha demostrado de que en Honduras hay dignidad. No todos se venden por 50 lempiras. Hay algunos que lo hacen. No todos callan por una bolsa solidaria. Hay algunos que lo hacen. Hay quienes siempre ponen en alto el nombre de la nación con su conducta correcta,
con su conducta profundamente democrática, y esa es la resistencia hondureña. Yo quiero recordar lo siguiente: la gran disyuntiva de nuestro país es entre el cambio y que continúe lo mismo. La lucha aquí son los progresistas contra los conservadores, y los conservadores están en varios partidos, inclusive en partidos que dicen ser de oposición, pero que lo que intentan es que no cambie la realidad de la contradicción del trabajo y el capital en nuestro país. Y eso es lo que al final de cuentas tiene a Honduras en una gran crisis. Aquí la izquierda es quienes queremos cambio y la derecha es todos aquellos que intentan matizar que lo que tenemos es bueno. Libre es un partido de izquierda, democrático, un partido que plantea soluciones a través de las urnas para evitar una explosión de violencia social. Invito a los sectores organizados, a los sectores económicos, que están a tiempo de acompañarnos a construir el cambio de este país, de construir el gran paro nacional. Un día será tarde, un día el pueblo saldrá y con un manotazo arrollará con todo. Así nos indica y nos ha enseñado la historia de Honduras. Hay tiempo para que construyamos un paro nacional. Los invito a que pensemos en el futuro, sacando a la narcodictadura. Gracias, Carlos. Agradecemos a Carlos Eduardo y a usted que nos escucha a través de la frecuencia de Radio Globo, como también a través de Facebook, con la asistencia técnica de Ever García y Cristian Maradiaga y su servidor. Les agradecemos habernos permitido llegar hasta su hogar. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.